Biografía de Frank Lloyd Wright. Nacido el 8 de junio de 1867 en Richland Center, Wisconsin, ha sido llamado el arquitecto más famoso de Estados Unidos. Wright es célebre por desarrollar un nuevo tipo de casa estadounidense, la Casa de la Pradera, cuyos elementos se siguen copiando. Aerodinámicos y eficientes, los diseños de las casas de Wright's Prairie allanaron el camino para el icónico estilo ranchero que se hizo muy popular en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 60. Wright recibió su educación en la Universidad de Wisconsin-Madison, pero dejó la universidad antes de completar su título. En cambio, adquirió experiencia práctica como arquitecto en Chicago, Illinois, donde trabajó en la influyente firma de arquitectura Adler and Sullivan. Wright llamó al arquitecto Louis Sullivan el maestro y el Liebermeister, ya que fueron las ideas de Sullivan las que influyeron en Wright durante toda su vida. A lo largo de su carrera, Wright desarrolló un estilo arquitectónico distintivo con integración orgánica con el entorno natural. Creía en el diseño de estructuras que armonizaran con su entorno y mostraran la belleza del mundo natural. Durante sus 70 años de carrera, Wright diseñó más de 1000 edificios, incluyendo casas, oficinas, iglesias, escuelas, bibliotecas, puentes y museos. Cerca de 500 de estos diseños fueron completados y más de 400 siguen en pie. Muchos de los diseños de Wright en su portafolio son ahora atracciones turísticas, incluida su casa más famosa conocida como Falling Water o Casa de las Cascadas, de 1935. Construida en un arroyo en los bosques de Pensilvania, la residencia Kaufman es el ejemplo más impresionante de arquitectura orgánica de Wright. Los años de Oak Park. La casa de Wright en los suburbios de Oak Park fue construida con la ayuda financiera de Sullivan. A medida que la oficina de Chicago se convertía en un diseñador más importante de la nueva forma de arquitectura, el rascacielos, Wright recibió los encargos residenciales. Esta fue una época en la que Wright experimentó con el diseño, con la ayuda y el aporte de Louis Sullivan. Por ejemplo, en 1890, los dos dejaron Chicago para trabajar en una casa de vacaciones en Ocean Springs, Mississippi. Aunque dañada por el huracán Katrina en 2005, la casa Charnley Norwood ha sido restaurada y se ha reabierto al turismo como un ejemplo temprano de lo que se convertiría en la Casa de la Pradera. Después de trabajar con Adler y Sullivan durante varios años, Sullivan se enfureció al descubrir que Wright estaba trabajando fuera de la oficina. El joven Wright se desvinculó de Sullivan y abrió su propio estudio en Oak Park en 1893. Las estructuras más notables de Wright durante este período incluyen la Casa Winslow, 1893, la primera casa de la pradera de Frank Lloyd Wright, el Larkin Administration Building, 1904, una gran bóveda a prueba de fuego en Buffalo, Nueva York, remodelación del Rookery Lobby, 1905, en Chicago, el Gran Templo de la Unidad de Hormigón, 1908, en Oak Park, y la Casa de la Pradera que lo convirtió en una estrella, la Casa Robbie, 1910, en Chicago, Illinois. Frank Lloyd Wright es conocido por representar el estilo arquitectónico de la pradera, que surgió a principios del siglo XX y fue el primer estilo arquitectónico exclusivamente estadounidense. Inspirado en el paisaje llano del medio oeste estadounidense, el estilo de la pradera se caracteriza por las líneas horizontales, los techos de baja pendiente y la integración con el entorno natural circundante. Las casas de estilo pradera de Wright, diseñadas entre 1900 y 1920, se alejaron de las populares casas victorianas de la época y tenían como objetivo crear una relación armoniosa entre el hombre, la naturaleza y la arquitectura.
La filosofía de la arquitectura orgánica de Wright enfatizaba el diseño en armonía con la humanidad y el medio ambiente. Su enfoque innovador del espacio, la forma y el patrón reflejó un alejamiento de los estilos arquitectónicos tradicionales. A lo largo de su carrera, Wright exploró otros conceptos arquitectónicos. Desarrolló una serie de viviendas de bajo costo a las que llamó Usonian Homes para la clase media, su visión del urbanismo en Estados Unidos, y, quizás lo más importante, Frank Lloyd Wright cambió la forma en que pensamos en el espacio interior. Casas usonianas, Usonian Homes. La idea de Wright era destilar su filosofía de arquitectura orgánica en una estructura simple que pudiera ser construida por el propietario o el constructor local. No todas las casas usonianas se parecen. Por ejemplo, la casa Curtis Meyer es un diseño curvo de hemiciclo, con un árbol que crece a través del techo. Sin embargo, está construida con un sistema de bloques de hormigón reforzado con barras de acero, al igual que otras casas usonianas. Construcción en voladizo. La Johnson Wax Research Tower, 1950, en Racine, Wisconsin, puede ser el uso más desarrollado de Wright de la construcción en voladizo. El núcleo interno soporta cada uno de los 14 pisos en voladizo y todo el edificio alto está revestido de vidrio. El uso más famoso de Wright de la construcción en voladizo sería en la Casa de la Cascada, pero este no fue el primero. Tal como se usó en el Hotel Imperial de Tokio, fue la más importante de las características de la construcción, que aseguró la vida de ese edificio en el terrible temblor de 1922. Por lo tanto, no era solo una nueva estética, sino que demostró que la estética era científicamente sólida, una nueva gran estabilidad económica derivada del acero en tensión, pudo ahora entrar en la construcción de edificios. Luz natural y ventilación natural. Wright es bien conocido por su uso de ventanas de triforio y ventanas abatibles, sobre las cuales Wright escribió: "Si no hubiera existido, lo habría inventado". Inventó una ventana de esquina de vidrio a inglete, diciéndole a su contratista de construcción que si la madera se puede ingletear, ¿por qué no el vidrio? Las ventanas a veces se envolvían alrededor de las esquinas del edificio, como énfasis interior de plasticidad y para aumentar la sensación de espacio interior. En 1914, Frank Lloyd Wright había alcanzado suficiente estatus público como para que su vida personal se convirtiera en el tema de jugosos artículos periodísticos. Se casó con Catherine Wright en 1889. La pareja tuvo 6 hijos. Frank tuvo múltiples relaciones extramaritales y después de varios años de matrimonio, abandonó a su esposa y familia para convivir con una mujer casada, Martha Borthwick, conocida por Mama, esposa de Edwin Cheney, un cliente de Wright y madre de 2 hijos. La pareja se fugó a Europa, volviendo a Estados Unidos en 1910. El 14 de agosto de 1914, mientras Frank estaba trabajando en Chicago, Martha fue asesinada junto con sus 2 hijos por un sirviente mentalmente inestable. Como una forma de distanciarse de su desgarradora tragedia en Taliesin, Wright dejó el país una vez más para trabajar en el Hotel Imperial, 1915 a 1923, en Tokio, Japón. Wright se mantuvo ocupado construyendo el Hotel Imperial, que fue demolido en 1968, mientras que al mismo tiempo construía Hollyhock House, 1919 a 1921, para Louise Barnsdall en Los Ángeles, California. Catherine no le concedió el divorcio a Frank, sino hasta 1922. En 1926, Wright fue arrestado por lo que el Chicago Tribune llamó sus problemas maritales. Pasó 2 días en la cárcel local y finalmente fue acusado de violar la Ley Mann, una ley de 1910 que penalizaba llevar a una mujer a través de las fronteras estatales con fines inmorales.
Finalmente, Wright contrajo matrimonio con Olga Ivanovna Lasovich Milanov, una bailarina de Montenegro, en 1928 y permanecieron casados hasta la muerte de Frank el 9 de abril de 1959 a la edad de 91 años. Algunas personas conocen a Frank Lloyd Wright solo por sus aventuras personales. Se casó 3 veces y tuvo 7 hijos, pero sus contribuciones a la arquitectura son profundas. Su trabajo fue controvertido y su vida privada fue a menudo objeto de chismes. Aunque su trabajo fue elogiado en Europa ya en 1910, no fue hasta 1949 que recibió un premio del Instituto Americano de Arquitectos, AIA. En 2019, 8 obras de Wright fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.